En el tema anterior hablábamos de la termodinámica como la rama de la química que estudiaba aquellas condiciones ambientales para las que una reacción química podía dar lugar o no. Sin embargo, no comentamos nada acerca de la velocidad de reacción, es decir, a qué velocidad puede desarrollarse una reacción química. Eso es precisamente lo que vamos a ver en este tema, la velocidad con la que transcurre una reacción química. En la naturaleza o incluso a nivel industrial existen reacciones químicas con velocidades variables. Hay reacciones químicas que les basta una milésima de segundo para transcurrir, mientras que hay otras reacciones químicas que requieren incluso cientos o miles de años para completarse. La rama de la química que estudia las velocidades de las diferentes reacciones se denomina cinética química o cinetoquímica. Para iniciar nuestro estudio de la cinética química vamos a definir qué estudia esta rama de la química. Y no es otra cosa que la velocidad de las reacciones químicas. Tenemos que definir también en qué consiste la velocidad de una reacción química. Tomamos nuestra ecuación general, A moles de reactivo A reaccionan con B moles de reactivo B y dan lugar a C moles de reactivo C más D moles de reactivo D. La velocidad de una reacción química se puede definir de dos maneras. Por una parte se puede definir como la velocidad de desaparición de los reactivos, en este caso A y B, con respecto al tiempo, pero también se puede definir como la velocidad de aparición de los productos C y D. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. La velocidad de reacción es, primeramente, ponemos un signo negativo puesto que vamos a tratar los reactivos. Y hemos dicho que en una reacción química los reactivos desaparecen. Luego la variación de la concentración de nuestro primer reactivo, el reactivo A, con respecto al tiempo va a ser negativa. Por eso ponemos un signo menos. Y ponemos también el índice estequiométrico inverso, 1 partido por A. ¿Por qué? Porque por cada A moles de A que nos desaparezcan, nos desaparecerán B moles de B. De la misma forma, esta expresión la podemos igualar a la expresión de la velocidad respecto al reactivo B. La velocidad de reacción en este caso será otra vez negativa, puesto que estamos hablando de la desaparición de un reactivo y sería el coeficiente estequiométrico inverso de B por la variación de la concentración de B respecto del tiempo. Y para caso de los productos, esta velocidad de reacción se puede expresar también de la siguiente manera. Ahora, puesto que estamos hablando de variaciones de la concentración de un producto C respecto al tiempo, estas variaciones son positivas porque son variaciones de aparición. A medida que transcurre la reacción, la concentración del producto C va a ser mayor. Y esto a su vez tiene que estar multiplicado por el coeficiente estequiométrico C. Y con el producto D haríamos exactamente lo mismo, su inverso del producto estequiométrico en positivo multiplicado por su diferencial. Las unidades de esta velocidad de reacción, como vemos, son una concentración, generalmente molar, dividido entre un tiempo, es decir, molar partido por segundo o, lo que es lo mismo, moles partido por litro y por segundo. Siguiendo con nuestra reacción química general, observamos que experimentalmente la velocidad de reacción es igual a una constante multiplicada por las concentraciones de los reactivos A y B elevados a unos exponentes alfa y beta.
esos exponentes alfa y beta se denominan órdenes de reacción respecto a los reactivos A o B. Es decir, que el exponente alfa es el orden de la reacción respecto al reactivo A y el exponente beta es el orden de reacción respecto al reactivo B. Si sumamos estos dos exponentes, alfa más beta, obtenemos lo que denominamos el orden global de la reacción química. Hay que señalar que estos exponentes, estos órdenes de reacción, alfa y beta, no tienen nada que ver con los coeficientes estequiométricos de la reacción A y B minúsculas. En muchas ocasiones suelen coincidir, pero de forma absolutamente circunstancial. No tienen por qué coincidir con los valores estequiométricos. De hecho, ni siquiera tienen por qué ser números enteros. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos de ecuaciones químicas con sus respectivas velocidades de reacción. La primera de ellas es la formación del yoduro de hidrógeno a partir del hidrógeno y del yodo. En esta ocasión, la velocidad de reacción es igual a la constante multiplicado por las concentraciones de ambos reactivos, hidrógeno y yodo, todos ellos elevados a la 1, exponentes unos que no se ponen. Aquí se da la circunstancia de que estos exponentes alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos, que en ambos casos es de 1, pero insisto en que esto es absolutamente circunstancial, pueden coincidir o pueden no coincidir. En el siguiente caso tenemos la descomposición del acetaldehído en metano y monóxido de carbono. En este caso tenemos un único reactivo, el propio acetaldehído, y vemos que la velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del acetaldehído elevado a 3 medios. Vemos que aquí efectivamente el orden de la reacción no coincide para nada con el índice estequiométrico del acetaldehído. Y por último tendríamos esta reacción, la formación del ácido bromhídrico a partir del hidrógeno y del bromo, ambos diatómicos. Y vemos para nuestra sorpresa que la expresión de la velocidad de la reacción es esta ecuación enormemente complicada. Vemos que incluso intervienen dos constantes de reacción y que incluso aquí tenemos el bromo diatómico elevado a 1 medio. Como vemos, existen reacciones químicas cuya velocidad de reacción no puede expresarse mediante estas expresiones relativamente sencillas. Más adelante vamos a ver por qué. Hemos presentado la expresión que adquiere la velocidad de reacción y hemos puesto algunos ejemplos. Vemos que en todos ellos nos ha aparecido una constante K que denominamos constante de velocidad. Esta constante hay que decir que es muy específica, es característica de cada reacción química. Para cada reacción química, el valor de esta constante K minúscula va a ser totalmente diferente. Decir también que esta constante K es función de la temperatura. Más adelante veremos cómo la temperatura, si aumenta la temperatura en una reacción, esta reacción lo que va a hacer es acelerarse. Y por último, decir que las unidades de esta constante de velocidad van a variar en función del orden global de la reacción, que genéricamente vamos a llamar como n minúscula. De esta forma tenemos varias posibilidades. Imaginad una reacción de descomposición de un compuesto A, el que sea, como el acetaldehído que hemos visto anteriormente. En el caso de que el orden global sea igual a 1, la expresión de la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del producto A elevado a la 1. Si despejamos de aquí la constante K, vemos que simplemente esta constante va a tener unidades de segundo a la menos 1.
En cambio, si tenemos una reacción de orden global 2, la expresión de la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad multiplicada por la concentración del compuesto A elevado al cuadrado, puesto que estamos hablando de un orden de reacción global 2. En este caso, si despejamos, como en el caso anterior, la constante de velocidad, tenemos que sus unidades van a ser litros partido por mol y segundo. Si el orden de la reacción global es igual a 3, tendríamos esta expresión de la velocidad de reacción, donde el reactivo A está elevado al cubo. En ese caso, la constante de velocidad va a tener unidades de litro cuadrado dividido por mol cuadrado y segundo. Y así sucesivamente. Aunque el orden global de una de las reacciones sencillas, más de 3 es raro que lleguemos a encontrar. Vamos a comprobar cómo se determina experimentalmente la velocidad de una reacción química. Vamos a generalizar estudiando nuestra reacción química general, y lo que vamos a hacer es jugar con las concentraciones de los reactivos A y B. Lo que vamos a hacer es, primeramente, poner uno de los reactivos en grandísimo exceso, de tal manera que la concentración de este reactivo en exceso, en este caso va a ser el reactivo B, la concentración de este reactivo va a permanecer prácticamente constante a lo largo del tiempo. De tal manera que cuando se consuma todo el reactivo A, tendremos casi la misma concentración que el reactivo B, puesto que este reactivo lo hemos puesto en el medio de reacción en gran exceso. Bien, si escribimos la ecuación general de la velocidad de esta reacción, tenemos que la velocidad de esta reacción es igual a la constante de velocidad multiplicada por la concentración del reactivo A elevado a su orden de reacción, alfa, y multiplicado también por la concentración del reactivo B elevado también a su orden de reacción beta. Fijaros que en esta ecuación he resaltado en rojo la constante de velocidad y la concentración del reactivo B elevado a beta. Hemos dicho que el reactivo B va a estar en gran exceso respecto al reactivo A. Por lo tanto, esta concentración del reactivo B apenas va a variar a lo largo de la ecuación, de tal manera que va a permanecer constante. Si englobamos esta constante de velocidad con este valor, que también va a permanecer prácticamente constante, podemos definir una segunda constante, K', de tal manera que la expresión de la velocidad de reacción nos va a quedar igual a esa constante A' multiplicado por la concentración del reactivo A elevado a su orden parcial de reacción. Si tomamos esa expresión con logaritmos, desarrollamos la ecuación con logaritmos, tenemos que el logaritmo de la velocidad de reacción va a ser igual al logaritmo de esa constante prima, y por las propiedades de los logaritmos sumamos este exponente, pasa multiplicando al logaritmo de la concentración del reactivo A. ¿Por qué hemos desarrollado esta expresión tomando logaritmos? Porque esta expresión tomada ya con logaritmos nos posibilita la siguiente gráfica que vamos a comentar. Tomando esta ecuación podemos hacer una representación gráfica de la misma, es decir, en el eje X representamos el logaritmo de la concentración del reactivo A y en el eje Y representamos el logaritmo de la velocidad de reacción. Si hacemos esto vamos a obtener una línea recta. Vemos en la gráfica que tenemos una línea recta azul con una pendiente alfa. Esto es muy importante. La pendiente de esta reacción nos va a dar el orden de reacción alfa sobre el reactivo A. Y por otra parte, la ordenada en el origen nos va a dar igual
al valor que tiene el logaritmo de la constante K'. Todo este estudio gráfico y matemático lo hemos hecho respecto al reactivo A, poniendo en exceso el reactivo B. Pero podemos hacer la operación contraria, es decir, poner en exceso el reactivo A y vemos cómo desaparece el reactivo B. El estudio matemático y gráfico sería análogo, de tal manera que obtendríamos ambos órdenes de reacción, alfa y beta. Una vez conocidos también los valores de estos órdenes alfa y beta, podemos despejar los valores de K', que en consecuencia de ello seremos capaces también de despejar el valor de K, que es la constante de velocidad de esta reacción. A continuación vamos a hablar de las llamadas reacciones elementales. Anteriormente hemos citado esta reacción química, la formación del ácido bromhídrico, y hemos comprobado cómo la expresión de su velocidad de reacción es extremadamente complicada respecto a otros ejemplos que habíamos puesto. Esto se debe a que la reacción química de formación del ácido bromhídrico es una reacción compleja. Y es una reacción compleja porque es el resultado de una serie o concatenación de reacciones más simples. A esas reacciones simples que en ocasiones se concatenan y dan lugar a una reacción química compleja, se denominan reacciones elementales. Para este caso particular de la formación del ácido bromhídrico, vamos a poner esas reacciones elementales. Son las siguientes. En primer lugar, el bromo diatómico se descompone en dos átomos de bromo. Cada uno de esos átomos de bromo reacciona con el hidrógeno diatómico para formar una molécula de ácido bromhídrico y un átomo de hidrógeno, que a su vez ese átomo de hidrógeno reacciona con otra molécula de bromo diatómico para formar una segunda molécula de ácido bromhídrico y generar un nuevo átomo de hidrógeno. Estas tres reacciones químicas las denominamos reacciones elementales, puesto que estas tres reacciones constituyen un mecanismo de reacción cuyo fin es la reacción final de formación del ácido bromhídrico. Por tanto, el hecho de que esta reacción sea la suma de estas tres hace que la expresión matemática de la velocidad de reacción sea bastante complicada respecto a los otros ejemplos que hemos visto anteriormente. El fundamento básico de la teoría de colisiones es el siguiente. Para que una reacción química tenga lugar, las moléculas de los reactivos deben colisionar entre ellas. Es decir, imaginemos una reacción química en la que intervienen dos o más reactivos. Pues bien, al colisionar las moléculas de esos reactivos, son capaces de romper sus enlaces, se recombinan formando enlaces nuevos que a la postre dan lugar a nuevas moléculas de productos de reacción. De todas formas, en una reacción química se producen muchísimas colisiones, pero no todas ellas son eficaces. Es decir, que todas esas colisiones, que pueden ser del orden de 10 a la 5 o 10 a la 6 colisiones por segundo, no todas esas colisiones van a implicar la formación de nuevas moléculas de producto. Vamos a ver a continuación por qué. Es decir, que existen colisiones eficaces y colisiones ineficaces. El primer factor que afecta a la eficacia o ineficacia de esas colisiones es la concentración de reactivos. Vemos aquí en el dibujo que a la izquierda tenemos pocas moléculas de reactivos, por lo tanto va a haber pocas colisiones, mientras que en el dibujo de la derecha tenemos una alta concentración de reactivos y por tanto se van a formar muchas colisiones.
Esto es bastante intuitivo. Los reactivos, cuanto más concentrados estén, las moléculas lo van a tener más fácil para colisionar unas entre otras. Cuanto mayor sea el número de colisiones que existan, mayor será también el número de colisiones eficaces que existan en medio de reacción y que generen nuevas moléculas de producto. Existen otros factores que afectan a la eficacia de las colisiones. Uno de ellos es la orientación relativa de los átomos o moléculas de reactivos a la hora de colisionar. Imaginemos la siguiente reacción. Un ion cloruro va a reaccionar con etanol para formar cloroetano y un ion hidróxido. De esta manera decimos que los iones de cloruro van a colisionar, van a chocar contra las moléculas de etanol. De la siguiente manera, imaginaos que aquí tenemos un ion cloruro y va a colisionar con esta molécula de etanol, pero va a colisionar chocando contra el átomo, contra uno de los átomos de carbono de este etanol. De tal manera que se va a establecer un enlace carbono-cloro, como vemos en este ejemplo, y vemos que se nos ha formado la nueva molécula de cloroetano. Luego podemos decir que esta colisión ha sido eficaz, pero ha sido eficaz porque el cloro ha colisionado contra el etanol en uno de los átomos de carbono. Pero ¿qué ocurriría si el átomo de cloro colisionaría contra un átomo de oxígeno? Tanto el cloro como el oxígeno son elementos muy electronegativos y van a tender a repelerse, de tal manera que cuando colisiona el ion cloro con el átomo de oxígeno, en lugar de formarse un enlace cloro-oxígeno, lo que va a hacer es simplemente repelerse. Estas dos moléculas van a chocar, pero van a rebotar y van a seguir como en su estado inicial. En este caso, lo que tenemos es una colisión ineficaz, una colisión que ha sido ineficaz porque el cloro ha atacado al etanol en una parte que de alguna manera desfavorece la formación de un nuevo enlace químico. Fijaros que al unirse el ion cloruro con el etanol, en principio se forma una especie de híbrido en el que este enlace carbono-cloro no se termina de formar y este enlace carbono grupo OH no se termina de romper. Es una especie de intermedio de reacción que se llama también complejo activado. Este concepto de complejo activado lo vamos a ver enseguida, pero lo introduzco aquí para que tengáis ya una noción de lo que es un complejo activado, una especie de intermedio de reacción que no es ni una formación de nuevos productos ni una ruptura de los reactivos. Y otro aspecto que determina la eficacia de las colisiones, quizá el más importante, sea la energía cinética. La energía cinética, como sabéis, está relacionada con las velocidades que tienen las moléculas. De tal manera que aquí tenemos dos ejemplos. Cuando dos moléculas colisionan entre sí, si tienen una energía cinética, o lo que es lo mismo, una velocidad suficientemente alta, pueden ser capaces de romper sus enlaces y formar enlaces nuevos, lo que a la postre implica la formación de productos. Sin embargo, como es en este caso, si la energía cinética de las moléculas de reactivo es muy baja, o lo que es lo mismo, las velocidades de las moléculas de esos reactivos es muy baja, pues esa energía es insuficiente para romper los enlaces de los reactivos y formar enlaces nuevos. Por lo tanto, cuando la energía cinética es insuficiente, en el momento de colisión de estas dos moléculas, pues simplemente van a colisionar, pero van a rebotar entre ellas y no se va a producir una recombinación atómica que conllevaría la formación de un nuevo producto. Muy relacionado con esa energía cinética, vamos a definir
lo que es la energía de activación de una reacción química. La energía de activación es aquella necesaria que deben tener las moléculas de los reactivos para que sus colisiones sean eficientes. Lo que hemos comentado anteriormente, si las moléculas tienen una energía cinética suficiente, en el momento de la colisión van a ser capaces de romper sus enlaces para formar enlaces nuevos, es decir, productos nuevos. Bien, esa energía necesaria que necesitan las moléculas para que en la hora de colisionar formen nuevos productos es lo que llamamos energía de activación. Y la energía de activación se puede representar gráficamente de la siguiente manera. En la siguiente representación gráfica hemos representado en el eje X lo que llamamos coordenada de reacción, que podríamos también llamarla como el tiempo de reacción, el transcurso del tiempo, es decir, aquí tiempo inicial tenemos unos reactivos y el tiempo final tenemos unos productos. Y en el eje Y tenemos representada la energía potencial de la reacción química. Vemos que en este caso los reactivos están en un nivel de energía potencial y los productos están en un nivel de energía potencial más bajo, aunque también podría ser más alto, indistintamente. Pero vamos a tomar este ejemplo, el ejemplo en que la energía potencial de los reactivos sea superior a la de los productos. Si representamos gráficamente el valor de la energía potencial respecto a la coordenada de reacción, observaremos que, partiendo de los reactivos, esa energía potencial va a subir hasta un punto máximo y a partir de este punto máximo va a bajar repentinamente hasta llegar a los productos. Vemos que efectivamente en este punto máximo corresponde a lo que antes habíamos llamado complejo activado, esa especie de híbrido entre reactivos y productos que no supone la formación de nuevos enlaces ni la ruptura de otros, sino que es una especie de intermedio de reacción que evidentemente tiene una estructura molecular bastante inestable, que en cualquier momento se va a disgregar para volver a la situación de los reactivos o para generar productos nuevos. Eso es lo que se denomina complejo activado. Y como hemos dicho, la energía potencial de ese complejo activado evidentemente es bastante alta respecto a los reactivos y a los productos. A la variación de energía entre los reactivos iniciales y ese complejo activado es lo que se denomina la energía de activación, representado como E sub A. Entonces, ¿qué efecto tiene esta energía de activación respecto a la velocidad de esa reacción química? Hemos dicho que la energía de activación es la energía necesaria que deben tener las moléculas para que a la hora de colisionar formen productos de forma más efectiva. De tal manera que si este salto energético es muy alto, va a haber muy pocas moléculas de reactivos capaces de generar productos cuando colisionen. Y por contra, si este salto energético es más pequeño, pues a las moléculas les va a ser más fácil formar nuevos productos a partir de las colisiones entre ellas. Luego la velocidad de reacción va a ser más grande. Esto es lo que nos dice la siguiente frase: cuanto mayor sea la energía de activación de una determinada reacción química, su velocidad va a ser más lenta. Por otra parte, tenemos que indicar que esta velocidad de reacción aumenta con la temperatura, puesto que las moléculas de los reactivos ganan energía cinética si aumentamos la temperatura. Si ganan energía cinética, las colisiones entre las moléculas de estos reactivos van a ser más enérgicas y por lo tanto lo van a tener más fácil para formar nuevos productos. En este diagrama hemos supuesto que hemos partido de unos reactivos iniciales para formar unos productos finales, pero nos podemos plantear
la ecuación inversa, es decir, los procesos reversibles, que esos productos puedan a su vez reaccionar entre ellos para formar los reactivos iniciales. En ese caso hablamos de la reacción inversa. Y la reacción inversa tiene también su propia energía de activación, que vemos aquí, que en este caso, puesto que los productos tienen un nivel energético inferior a los reactivos, esta energía de activación va a ser superior respecto a la energía de activación de la reacción original o directa. Fijaros que puesto que nosotros hemos colocado en este nivel energético los reactivos y en este nivel energético los productos, esta diferencia de niveles en realidad es la variación de entalpía de una reacción. Recordemos que la variación de entalpía de una reacción es el calor intercambiado en una reacción a presión constante. De tal manera que si observamos la naturaleza geométrica de este gráfico, vemos que esta variación de entalpía es justo la diferencia que hay entre la energía de activación de la reacción inversa menos la energía de activación de la reacción directa. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. La entalpía de reacción es igual a la energía de activación de la reacción original o directa menos la energía de activación de la reacción inversa. Vemos que en este caso los reactivos están en un nivel superior que los productos. Esta variación de entalpía va a ser negativa, puesto que la variación de entalpía va a ser igual a este valor de energía que es bajo menos este valor de energía que es alto. Luego esa diferencia nos va a dar un número negativo. Esta reacción escrita en forma directa va a ser exotérmica. Y efectivamente, tomando esta expresión matemática, vemos que si tomamos la energía de activación de la reacción directa y le restamos la energía de activación de la reacción inversa, el resultado que nos va a dar es negativo. El resultado de este estudio matemático sería inverso si tuviéramos una reacción química endotérmica, es decir, que los reactivos tuvieran un nivel inferior respecto a los productos. En ese caso, la variación de entalpía sería positiva, la energía de activación de la reacción directa sería grande y la energía de activación de la reacción inversa sería pequeña. Tendríamos justo todo lo contrario a lo que tenemos en este ejemplo. A continuación vamos a tratar la ley de Arrhenius, que nos explica el efecto que tiene la temperatura sobre la velocidad de reacción. Como vamos a ver, va a estar muy relacionada con el concepto de energía de activación que hemos visto hasta ahora. La ley de Arrhenius tiene la siguiente expresión matemática. La constante de velocidad es igual al número A multiplicado por E elevado a la menos energía de activación dividido entre R y temperatura. R es la constante de los gases, que en este caso, puesto que estamos trabajando aquí con una energía de activación, tenemos que poner esa constante de los gases en unidades de energía. Y la temperatura, por supuesto, en valor absoluto, es decir, escala Kelvin. Este valor de A se denomina factor de frecuencia y es también característico de cada reacción química. La ecuación matemática de Arrhenius que vemos aquí la podemos desarrollar también en forma de logaritmos, en este caso neperianos, puesto que tenemos aquí el número E. De tal manera que si tomamos el logaritmo neperiano de esa constante K, va a ser igual al logaritmo neperiano del factor de frecuencia A mayúscula menos la energía de activación dividido entre la constante R y la temperatura. Este desarrollo logarítmico que hemos realizado a la ley de Arrhenius tiene su razón de ser. Podemos representar, como vemos aquí, en una gráfica el inverso de la temperatura respecto al neperiano
de la constante de velocidad, de tal manera que tendríamos una línea recta, representada aquí en color rojo, cuya pendiente, fijaros qué importancia tiene. La pendiente de esta recta va a ser la menos energía de activación dividido entre R. Es decir, que tomando los logaritmos neperianos a la ley de Arrhenius podemos calcular el valor de esta energía de activación. Y también podemos calcular el factor de frecuencia, puesto que la ordenada en el origen de esta gráfica nos va a dar exactamente el valor del neperiano del factor de frecuencia A mayúscula. Es muy importante que tengáis en cuenta que aquí hay que representar el inverso de la temperatura, para que la representación gráfica de acuerdo con esta ecuación sea una línea recta. Otro concepto que debemos estudiar dentro de la cinética química son los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción son el conjunto de reacciones elementales y sucesivas que caracterizan a una reacción general. Esto lo habíamos visto antes con el ejemplo de la formación del ácido bromhídrico a partir del hidrógeno y el bromo diatómicos. Vimos que la expresión de su velocidad de reacción era muy complicada porque esa reacción era el resultante de una serie de reacciones elementales cuya suma daban esa reacción general. Bien, imaginemos un caso general análogo a la formación del ácido bromhídrico, que es el siguiente. Los reactivos A y B reaccionan para formar un producto F. Esta reacción se podría desarrollar en estas reacciones elementales. Esto es un ejemplo general. Por ejemplo, los reactivos A y B reaccionan para formar un compuesto C. Ese compuesto C, a su vez, se descompone en dos productos D y E. Y esos productos D y E reaccionan entre sí para formar un compuesto F. Algo similar a lo que hemos visto con el ácido bromhídrico. Entonces, puesto que esta reacción general está formada por, en este caso, tres reacciones elementales sucesivas, nos podemos preguntar ¿y cuál es la velocidad de esta reacción general? Pues bien, en la mayoría de los casos, en las reacciones complejas, existe lo que se llama una etapa determinante, una reacción elemental que es muy lenta respecto a las otras reacciones elementales sucesivas. Esa etapa determinante va a ser, evidentemente, la que va a controlar la velocidad de reacción, puesto que es una reacción que ocurre muy lentamente respecto a las otras reacciones elementales que transcurren de forma casi instantánea. Y por último, para terminar con este estudio de la cinética química, vamos a hablar de unas sustancias muy importantes a nivel industrial que se denominan catalizadores. Los catalizadores son unas sustancias que alteran la velocidad de una reacción química sin cambiar su composición. Es decir, que si nosotros tenemos una reacción y queremos cambiar su velocidad, podemos añadirle un catalizador. Pero este catalizador lo único que va a hacer es cambiar esa velocidad de reacción, no va a intervenir químicamente en la misma. De tal manera que ese catalizador no lo veremos en los productos de reacción finales y lo podremos recoger una vez la reacción transcurra. En los procesos industriales, a menudo nos puede interesar acelerar una reacción química o, por el contrario, también nos puede interesar ralentizar o inhibir una reacción química. De tal manera que tenemos dos tipos de catalizadores. Los catalizadores positivos son aquellos que aceleran la velocidad de reacción. Estos catalizadores pueden ser interesantes para la obtención industrial de ciertos productos químicos que tengan un interés económico importante. Evidentemente, cuanto más rápido podamos generar esos productos, la ganancia económica va a ser mayor. Sin embargo, tenemos también otras reacciones que pueden ser no deseadas.
Por ejemplo, en la imagen inicial de este tema había puesto el peine de los vientos de San Sebastián, una estructura de hierro que por estar cerca del mar, pues poco a poco se ha ido oxidando. Esa es una reacción que, por ejemplo, nos gustaría inhibir, nos gustaría ralentizar. Entonces, sabed que para eso también existen unos catalizadores que lo que hacen es, en lugar de acelerar, ralentizar o inhibir la reacción química. Vamos a poner un ejemplo, la formación del trióxido de azufre a partir de la reacción química entre el dióxido de azufre y el oxígeno atmosférico. Bien, esta reacción química es extremadamente lenta, tarda muchísimo tiempo en discurrir. Sin embargo, nosotros podemos utilizar un catalizador para hacer que esta reacción química sea más rápida. Y ese catalizador va a ser el dióxido de nitrógeno, que lo he resaltado con el color violeta. De tal manera que el mecanismo de esta reacción, ahora en presencia del catalizador dióxido de nitrógeno, va a ser el siguiente. El dióxido de azufre va a reaccionar con el catalizador para formar el trióxido de azufre y generar una molécula de monóxido de nitrógeno. Esa molécula de monóxido de nitrógeno a su vez va a reaccionar con el oxígeno atmosférico para recuperar nuevamente nuestro dióxido de nitrógeno original, que es nuestro catalizador. Es decir, que los catalizadores lo que hacen es plantear a la reacción química general, esta de aquí, un camino alternativo o diferente, que serían estas dos reacciones. Estas dos reacciones químicas 1 y 2 son muchísimo más rápidas que la reacción original general. Por eso, si nosotros queremos obtener trióxido de azufre a un ritmo más o menos aceptable, es conveniente que utilicemos dióxido de nitrógeno como catalizador para acelerar esa reacción química. ¿De qué manera los catalizadores plantean un camino de reacción diferente? Pues lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, que es un poco análogo a otro que hemos visto anteriormente, representamos la coordenada de reacción frente a la energía potencial de las sustancias químicas. Vamos a fijarnos primeramente en la curva de color azul. La curva de color azul indica la reacción química que no utiliza catalizador, es decir, sin catalizar. Vemos que efectivamente existe una energía de activación, este salto, una energía de activación bastante grande y que va a ser bastante difícil vencer. Por lo tanto, esta reacción química va a transcurrir de una forma muy lenta para llegar hasta los productos finales. ¿Pero qué es lo que hace un catalizador? El catalizador lo que hace es seguir la curva violeta que he representado a continuación, catálisis. Imaginad que la reacción con catalizador transcurre en dos fases, como en este caso reacción 1 y reacción 2. Para cada una de esas reacciones lo que va a haber es una energía de activación. Esta sería la primera energía de activación y este otro salto desde aquí hasta aquí sería la segunda energía de activación. Fijaros que de esta forma la energía de activación global de la reacción con catalizador es muchísimo menor que la energía de activación que había en la reacción química original sin catalizador. De tal manera que este camino va a ser ahora muchísimo más sencillo para la reacción que si tuviera que seguir el camino de la reacción sin catalizador. Este ejemplo, la línea violeta, representa un catalizador positivo, es decir, que lo que hace es disminuir la energía de activación para que la velocidad de reacción se acelere. Si en lugar de un catalizador positivo tuviéramos un inhibidor, esta curva violeta estaría por encima de la curva azul, es decir, haría aumentar la energía de activación. Por tanto, la velocidad de reacción con ese inhibidor se ralentizaría. Siguiendo con este mismo gráfico,
hay que observar también que de la misma forma que la reacción química que parte de reactivos a productos se acelera, también se acelera la reacción química inversa, es decir, partiendo de unos productos, alcanzar unos reactivos. Fijaros en esta curva azul que si nosotros tenemos la reacción inversa, para pasar de productos a reactivos tenemos un enorme salto energético, es decir, una energía de activación muy grande. Pero si nosotros tomamos esta reacción química con catalizador, vemos que esos saltos energéticos, es decir, esas energías de activación, van a ser mucho menores que la inicial. Por lo tanto, el catalizador acelera tanto la reacción directa como la reacción inversa. Y para terminar, vamos a comentar 4 aspectos breves de los catalizadores. Uno de ellos es que los catalizadores son muy específicos, es decir, un determinado catalizador solo es tal para una única reacción química. En el caso que hemos visto de la formación del trióxido de azufre, pues el dióxido de nitrógeno es su único catalizador posible. Otro aspecto de los catalizadores es que estos no alteran el equilibrio químico de la reacción, es decir, no hacen que las reacciones químicas sean más favorables, simplemente alteran la velocidad de reacción, pero no alteran las condiciones de equilibrio ni las condiciones energéticas. Es decir, los reactivos y los productos siguen teniendo sus mismos niveles energéticos y la reacción química conserva la misma variación de entalpía respecto a productos y reactivos. El tercer aspecto que conviene mencionar es que dentro de la bioquímica los catalizadores reciben el nombre de enzimas. Recordemos que la bioquímica es la rama de la química que estudia los procesos, las reacciones químicas que se suceden dentro de los organismos vivos. Algunas de esas reacciones cuentan con las llamadas enzimas, que seguramente habréis oído hablar, que lo que hacen es formar compuestos activos que son menos energéticos de lo normal, de tal manera que la energía de activación de esas reacciones disminuye y por lo tanto la generación de proteínas, por ejemplo, se realiza de una manera mucho más rápida. Y para terminar, decir que en algunas reacciones químicas la luz actúa como catalizador, es decir, ya no estamos hablando de un catalizador como sustancia química, sino como una radiación, en este caso la luz. A estas reacciones cuya velocidad de reacción va a depender de la luz se denominan reacciones fotoquímicas. Y una reacción fotoquímica muy conocida es la descomposición del ion permanganato en medio ácido para formar oxígeno, agua y óxido de manganeso. Esta es la razón fundamental por la cual todas las sustancias de permanganato deben guardarse en la oscuridad. Por eso se suelen utilizar los llamados matraces topacio, o si no se dispone de ellos, lo que se hace es envolver las disoluciones de permanganato en papel albal y guardarlas en armarios para que les dé la mínima luz posible. Y con esto hemos terminado el estudio de la cinética química. Muchas gracias.